Teníamos una congregación para los judíos donde seríamos lo que solíamos ser con lo que nos criaron en la sinagoga. Y comenzamos una de las primeras modernas congregaciones judío-mesiánicas en América. Y pronto me di cuenta, yo era el líder del momento, no sabía nada. Y así que tuvimos a un maravilloso rabino judío mesiánico que hizo algo inusual. Él probó que Jesús es el Mesías judío y nunca usó el Nuevo Testamento. Siempre habló desde las Escrituras judías, el Antiguo Pacto. Ahora, mi esposa fue criada como bautista del sur, fue a la universidad con profesores ateos y ellos, la poca fe que tenía, salió por la puerta. Ella nunca se proclamó atea, por si acaso. Ella se proclamaba agnóstica. Ella tenía algo, tal vez hay un Dios, no voy a proclamarme atea. Bueno, cuando nos casamos insistí en que se convirtiera al judaísmo ortodoxo y puedes decir que ella era bautista del sur, agnóstica, judía ortodoxa. ¿Cierto? Pero, más a fuerza que por gusto, ella iba a nuestra congregación judío-mesiánica y escuchó algo que se daba por sentado entre gentiles cristianos. Tú crees porque tus padres creen. Tú crees porque te han dicho eso desde que eras pequeño. ¿Y luego qué pasa cuando vas a la universidad y sales al mundo? Tienes tantas dudas que aparecen y surgen y estás rodeado de duda e incredulidad. Y ella oyó por primera vez por qué la Biblia es de Dios. No es obvio. Tienes que entender por qué la Biblia es de Dios, porque si no es de Dios, no hay fundamento en el judaísmo o cristianismo ni en otra cosa. Luego, la misma Biblia prueba las predicciones en ella, las profecías que Jesús es el Mesías. Y llegó al punto donde un día ella dijo, no tengo elección, debo creer. Y cuando fui salvado, fui muy prominente. Había un artículo en un periódico importante de Washington, D.C., y debo decirte, teniendo una ascendencia judía ortodoxa, mi padre estaba horrorizado. Primero, que yo fuera creyente del Mesías, Jesús, y segundo, que hablara abiertamente de eso. Pero un día él me dijo, bien, quiero que me digas por qué Jesús es el Mesías. Y dije, he esperado este día desde hace tanto. Y tengo que decirte, oraba para que él conociera al Mesías. Mi madre, que me amaba, trataba de protegerme. Ya sabes, las buenas madres judías. Y ella dijo, tu papá nunca se volverá un creyente de ese Jesús. Ella no quería que me sintiera decepcionado, ¿sabes? Y yo le dije a ella, recuerdo haberle dicho, te equivocas, lo hará. ¿Sabes por qué? Lo he dicho por tanto tiempo que comencé a creerlo. No había evidencia ante mi vista natural. Si conocieras a mi papá, ninguna en verdad. Un judío ortodoxo, nacido en Polonia, vio ya sabes, todo lo que Hitler hizo y todo el asunto completo. No había forma de que creyera. Pero algo en mí decía, sé que mi padre será un creyente del Mesías. Así que conseguí un Tanaj. Es una copia de las escrituras judías. Y el Tanaj es lo mismo que el Antiguo Testamento cristiano, salvo que los libros están en orden distinto y los versos pueden ser uno atrás o uno adelante. Por lo demás es virtualmente igual al Antiguo Testamento cristiano. Y dije, papá, ¿sabes que hay predicciones sobre nuestro pueblo judío? Y que hay miles de ellas, pasado, presente y futuro, del pueblo judío, y que todas se vuelven verdad, al pie de la letra. Y él dijo, no sabía eso. Dije, entonces, déjame mostrarte unos ejemplos. Dios dijo en Deuteronomio 28 que seríamos las personas más bendecidas
en la faz de la tierra. Sí, seguíamos a Moisés y la Torá, pero si no, perderíamos el templo. Así fue. Perderíamos la ciudad, Jerusalén. Así fue. Que nos esparciríamos en las 4 esquinas de la tierra. Así fue. A cualquier país al que fuéramos se nos perseguiría. Así fue. ¿Ves lo preciso y específico que esto es? Pero hay más y volveré en un momento. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Dios, y a donde fuéramos finalmente nos perseguirían. Todo esto pasó al pie de la letra. Pero Dios dijo, aunque esto suceda, haré una señal que confunda al mundo. Mientras haya sol y luna y estrellas, el cuello de alguien acaba de sanar y su espalda sanó ahora. Mientras haya sol y luna y estrellas, habrá judíos en la faz de la tierra. Y creerías que después de 2000 años de miseria, Dios, el mundo tratando de asesinarnos por ser judíos, que cada judío en el mundo hubiera asimilado o muerto. Y no habría judíos, que no a nuestro país, no a nuestro templo, nada de esto. Dices, no hay explicación lógica de que los judíos aún sobrevivan, salvo Dios. A menos que haya un sol y una luna y estrellas que desaparezcan, entonces no verás uno. ¿Ves lo fácil que sería desaprobar la Biblia? Por otro lado, es suficiente para creer en la Biblia. Luego Dios dice a través de su profeta Isaías, ¿puede una nación nacer en un solo día de una vez? Y luego Dios dice aquí en Isaías capítulo 11, verso 12, que presentará una bandera milagrosa al mundo para atraer tu atención. Esto es lo que Él dice. Dios izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y al pueblo esparcido de Judá, de los 4 rincones de la tierra. Hemos visto eso. El 14 de mayo de 1948, contra toda improbabilidad, Israel se volvió una nación en un día. Y los judíos de las 4 esquinas de la tierra regresaron a su tierra, Israel. ¡Ese es Dios! Pero cuando volvimos nos topamos con 4 mayores guerras. No teníamos dinero, no teníamos municiones, apenas teníamos ropas. Volvimos de Europa con la ropa puesta. Éramos minoría. 20 naciones árabes se declararon en guerra contra nosotros con 140 millones de árabes, con petrodólares, armados hasta los dientes, sin explicación para los sobrevivientes de Israel. Pero Dios es real. Dios es real. Dios es real. Luego, cuando volvimos, ese desierto estéril, Mark Twain fue allí y dijo, no sé por qué se pelean por este lugar, está tan olvidado por Dios, desierto estéril. Pero cuando volvimos, la palabra de Dios volvió a hablar. Isaías capítulo 35, verso 1, se alegrará en el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Cuando regresamos, ¿sabías que en Israel se puede cultivar la vegetación en el desierto? ¿Cómo sabía Isaías sobre la destilación atómica del agua salada y los milagros de la agricultura que Israel ha logrado en esta tierra? Hablando del desierto floreciendo como azafrán, ¿sabías que Israel es el tercer más grande exportador de flores en todo el mundo? Lee lo precisa que es la palabra de Dios. Luego Él dijo, las ciudades perdidas, que estaban totalmente destruidas, van a ser restauradas. El desierto volverá y florecerá como azafrán. Las ciudades perdidas van a volver. ¿Y has visto Tel Aviv y Jerusalén? Son ciudades modernas.
Pero Dios dice: yo devolveré a los cautivos de mi pueblo Israel y construirán las ciudades perdidas y las habitarán. Y luego dice, incluso a los judíos del norte, ¿saben qué está directamente al norte de Israel? Moscú, Rusia. Los judíos del norte regresarán a Israel. Uno de los más grandes éxodos que tuvimos en la modernidad fueron los judíos rusos volviendo a Israel. Y por cierto, si crees que esto se escribió después del hecho, tenemos los escritos del Mar Muerto. Nadie los ha modificado. Estas son predicciones de Dios. Y se hicieron realidad al pie de la letra. Y así como Dios tuvo un plan para los judíos, Él tiene un plan para el Mesías, porque Él quiere restaurarnos a la naturaleza de Adán. ¿Tú sabes qué vida tuvo Adán? Él no le temía a nada, no se avergonzaba de nada. Dios quiere que regresemos a eso. Y los judíos tuvieron un templo, sacrificio de animales. Un animal moría en nuestro lugar, y los pecados se cubrían. Pero luego perdimos el templo y tuvimos que desarrollar una nueva religión llamada judaísmo rabínico porque no teníamos el templo bajo el judaísmo bíblico. Pero Dios tenía un plan. Levítico 17:11. Porque la vida o el alma de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre para su alma. Verás, en Pascua los judíos poníamos sangre en las puertas porque la sangre expía nuestros pecados. Y el ángel de la muerte, de ahí vino la Pascua, el ángel de la muerte brincó las casas. Sí veía sangre en las puertas. Si vivías en Egipto, quiero que pongan la sangre en sus puertas. Tú dices: oh, no me gusta la sangre. No quiero hacerlo. Habrías muerto. Tu primogénito habría muerto. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y la sangre es una sombra de la sangre. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi hermano de 71 años estaba hospitalizado por neumonía y tuvo una recaída fuerte. Su hígado y riñones se colapsaron por la sepsis. Incluso su corazón paró. Fue resucitado y puesto en un respirador y soporte de vida. Unos momentos después de que escuché tu transmisión de la canción de Ricardo Sánchez, No ha terminado, mostraste varias escenas de recuperación, incluyendo a una mujer que se quitaba la máscara de oxígeno de la cara. Ahí supe que eso también pasaría con mi hermano. Hice una oración simple de sanidad. La canción No ha terminado se volvió una realidad para mi hermano. ¿Que venga el Mesías? Sí, en Daniel 9:26. Al Mesías, o dice el ungido, eso es lo que significa Mesías, se le quitará la vida o morirá, pero no por él mismo. Esto es muy importante, y las personas del príncipe que viene destruirán la ciudad y el santuario. En el 70 DC, el príncipe Tito y sus legiones romanas hizo exactamente lo que Daniel profetizó. Y esto inauguraría lo que Jeremías 31, versos del 31 al 34 dicen: el nuevo pacto. Este es un pacto nuevo asombroso en el cual Dios dice: voy a poner la Torá en su interior. Y entonces conocerán a Dios. No sabrán de Dios, conocerán a Dios. Es la cosa más maravillosa. Jeremías dijo: bajo este Brit Kadashah, este nuevo pacto, debido a que el templo se destruyó, tú tienes que decir tus pecados no son expiados porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. O tienes que decir: el Mesías vino. Esas son tus dos opciones. Y el Mesías no solo hará que conozcas a Dios, y también dice: no solo cubriré tus pecados bajo este nuevo pacto. Yo, Dios, esto es lo que dice en Jeremías: no recordaré tus pecados jamás. Muy bueno. Eso me gusta.
Tal vez recuerde, pero Dios dice, no existen en mi reino. Por eso puedo vivir dentro de ti y puedo conocerte. ¿Cómo puedes saber quién es el Mesías? Gran pregunta. Los antiguos rabinos tenían una buena idea. Los rabinos modernos no creo que mucho. Los antiguos rabinos vieron predicciones de que cuando el Mesías viniera, habría paz en la tierra. Lo llamaban el Mesías Ben David. Luego vinieron otras predicciones que decían que cuando viniera el Mesías sería como José. Llamaron al Mesías Ben José. José fue traicionado por sus hermanos judíos. José fue vendido por unas monedas de plata. José fue abandonado en un hoyo para morir. Todos lo creían muerto. Su padre lo creía muerto. Pero él en realidad llegó al poder para ser el salvador del pueblo judío. Y dijeron 2 Mesías, casi tuvieron razón. ¿Qué tal un Mesías? 2 apariciones. ¿Cómo podemos tener paz en la tierra? Porque es lo que el Mesías debía traer. Si hay un Mesías para los judíos, un Mesías para los musulmanes, un Mesías para los cristianos, no vamos a hacerla con 3 Mesías. ¿Qué tal con un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para todo el mundo? ¿Y qué tal un Mesías, el judío, Jesús, para todo el mundo? Sí, quiero aplaudirle a eso. Vamos, no se repriman. Moisés dijo, ya que nosotros los judíos no lo seguimos a él, Dios nos enviará a otro líder que será mayor que él. ¿Por qué mayor? Porque la Torá dice que debemos seguir a este, porque la palabra de Dios estará en su cuerpo humano. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versos 17 y 18. Él dice, y me dijo el Señor. Está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré un profeta como tú, como Moisés, entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Hay más de 300 predicciones específicas del Mesías. Déjame decirte un par. Y todas se han vuelto realidad. ¡Todas! Verás, no creo que sea posible no creer que Jesús es el Mesías judío. Si lo piensas y tienes todos los hechos, no es posible no darte cuenta de que Él es el Mesías. No es posible. Miqueas dijo que nacería en Belén de Judea. Había 5 Belén al momento en que Jesús nació. Él justamente nació en Belén de Judea. Isaías dijo de él que habría un milagro en el mundo. 7:14. La Virgen concebirá. Si era una mujer joven, no sería un milagro, es normal. Y ese niño se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Mesías sería descendiente del rey David. Y los gentiles lo seguirían. Isaías dijo, ese día habrá una raíz de Isaí, el padre de David, que será una bandera para las personas, y los gentiles lo buscarán. Bueno, ¿a qué Mesías siguieron los gentiles? A Jesús. Está muy claro. Él sería, Zacarías 11:13 dice que sería traicionado por 30 monedas de plata. ¿Sabes por cuántas monedas de plata fue traicionado? 30 monedas de plata. Y escucha esto, la plata Zacarías dijo, serían lanzadas en la casa del Señor, el templo. Y sería para los alfareros. Déjame leer esto exacto. Él dice, y el Señor me dijo, dáselas al alfarero. Adivina dónde fue enterrado, en la tierra del alfarero. ¿Cómo puedes saber que moriría por crucifixión antes de saber sobre la crucifixión? Oye el Salmo 22. Mi vida es derramada como el agua. Mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera, derritiéndose en mí. Mi vigor se secó como una teja. Mi lengua se pega a mi paladar. Dice el Salmo 22, se reparten mi ropa
con apuestas. Y es exactamente lo que pasó. Él vendrá antes de la destrucción del segundo templo. Y en Isaías 53, ¿quién creyó los reportes de los profetas? Todos éramos como ovejas perdidas. Cada uno seguía su propio camino y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, fue humillado y ni siquiera abrió la boca. Lee eso una vez. Papá es tan importante. Hablaba con mi papá. Es tan importante que creas en el Mesías. ¿Por qué? Porque Daniel en el capítulo 12 dice: los que están enterrados en el polvo se levantarán y tendrán vida eterna. Y algunos condenación eterna. Eterno es un tiempo muy largo. Verás, así que elige. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que le preguntes a Dios si Jesús es el Mesías judío y di esta oración conmigo fuerte. Haz esto ahora mismo, en voz alta. Querido Dios, soy un pecador. Contra ti, y solo contra ti he pecado. Y lo siento tanto. Yo creo que la sangre de Jesús limpia mis pecados. Y Jesús es mi Señor. Amén. ¡Lo hiciste! Muchos televidentes